Hay una pregunta muy importante que quiero compartirles y esta pregunta es: ¿quién formó la Biblia? La Biblia que conocemos ahora en la actualidad. Y por eso es importante aterrizar en muchos puntos importantes. Tanto Jesús como los apóstoles y los primeros cristianos utilizaron respecto al Antiguo Testamento una versión traducida del griego koiné, realizada en Alejandría. Ciertamente esta compilación llamada de la Septuaginta pues tiene digamos esa trascendencia histórica y muy importante en la comunidad cristiana de los primeros siglos. En ese sentido también aparece otra versión, que es la versión de Palestina, que de hecho tiene menos libros, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero es importante tener en cuenta estos dos cánones, vamos a hablarlo así. El canon de la Septuaginta tiene más libros que el canon palestino. Ya cuando la iglesia empieza a crecer, empieza también a escribirse los libros del Nuevo Testamento. Pero ya exactamente a partir del siglo II es que se empiezan a desarrollar diferentes otros textos provenientes de los mismos primeros cristianos también, algunos de ellos también de los sucesores de los apóstoles, que eran considerados tan o igualmente de importante como si fueran de los mismos apóstoles. Podemos encontrar diferentes textos, diferentes cartas, epístolas, y también aparecen diferentes escritos y evangelios apócrifos. Es importante tener en cuenta que la palabra apócrifo significa oculto, apartado, anexado. Es decir, que son libros complementarios al dogma de la Iglesia, a la enseñanza de Jesucristo. Sin embargo, dentro de esta sección de los libros apócrifos existe una orientación de libros heréticos. Dentro de esta versión de libros heréticos encontramos libros gnósticos y libros judaizantes. Estas dos tendencias siempre han combatido contra la verdad de la Iglesia, contra el Evangelio, contra la naturaleza de la revelación de Jesús. Cuando la Iglesia empieza a tener esa libertad religiosa, y los primeros cristianos ya tienen esa libertad religiosa, en el siglo IV el Papa San Dámaso, en un concilio romano, proclama a todo el mundo cuáles son los libros del Antiguo Testamento provenientes de la Septuaginta o el Canon de Alejandría, y adicionado los libros que actualmente tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál fue los criterios que utilizó el Papa San Dámaso junto con toda la Iglesia Universal? Primero, que los contenidos que hay en los evangelios, en los 4 evangelios y en las diferentes cartas y documentos que están en la Biblia, son antiguos. Todos ellos provienen del siglo I. Dos, es que todos ellos son de origen apostólico. Muchos de ellos escritos por los apóstoles o por algún ayudante o por algún discípulo de estos. El otro criterio es la aceptación universal. Es decir, que todas las comunidades de la iglesia de esa época del siglo IV confirmaban que estos libros que están en el Nuevo Testamento son realmente palabra de Dios. Así que incluso también hubo una primera traducción del hebreo y del latín del hebreo y del griego koiné al latín, que era ya la lengua más usada en aquella época, por San Jerónimo de Estridón. Es decir, que antes de que la iglesia en el siglo IV compilara estos libros y le dijera a todo el mundo: estos libros son la palabra de Dios, existía ya una iglesia que es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica en este concilio en Roma que confirma que estos libros son palabra de Dios. Es la misma Iglesia Católica que mantiene y persevera la fidelidad de Cristo en el siglo I, II y III, para que con el cuarto siglo confirme a través de la tradición que estos libros son palabra de Dios. Y es el Papa, un sucesor de los apóstoles, que junto con toda la Iglesia confirma que estos libros son palabra de Dios. Muchas veces nuestros hermanos evangélicos, protestantes separados, testigos de Jehová,
evangélicos, adventistas, etcétera, acusan que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Jesús. ¿Cómo pueden ellos decir que los libros que están en la Biblia, sobre todo los del Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, y no aceptan que las personas que corroboraron que son inspirados por Dios, que compilaron la Biblia, que tradujeron de la Biblia, que los juntaron en un solo lugar, no sean gente inspirada por Dios? Ahí hay una especie de contradicción. O sea, acepto el documento, pero no los autores, no los que compilan, no los que traducen, no la institución que se responsabiliza de esos libros. Pues no, ahí hay una completa incongruencia. Si aceptamos que los libros son inspirados por Dios, son revelados por Dios, pues también hay que aceptar que la institución que los compila, que los traduce, que los une y que le dice a todo el mundo que estos libros son inspirados por Dios, también son inspirados ellos por el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Así que la Iglesia Católica finalmente es la que compila, traduce, se encarga de mantener esa enseñanza y lo va a proclamar a todo el mundo que estos libros son la palabra de Dios. Antes de este hecho que les comento del siglo IV, no existía otra iglesia, sino la Iglesia Católica. ¿Qué existía cuando se tradujo la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Qué existía cuando se compiló la Biblia? La Iglesia Católica. ¿Quién a través de sus autoridades, a través de sus obispos, confirmó que estos libros son verdaderos, son palabra de Dios? La Iglesia Católica. ¿Quién hizo toda esa investigación? La Iglesia Católica. ¿Quién combatió contra los libros judaizantes, contra los libros gnósticos, contra los libros heréticos? La Iglesia Católica. Así que, amigos, si la Biblia es creación de Dios, la Iglesia y la comunidad y la gente de la época que realizó todo este trabajo para llegar a la Biblia que conocemos es también de Dios. Así que en la Iglesia Católica está toda la verdad. Gracias por tu atención, paz y bien.